El antiguo convento de monjas concepcionistas se convertirá en una residencia para enfermos de Alzheimer. El Ayuntamiento de Tarazona ha aprobado en sesión extraordinaria la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana que cambia el uso de estas instalaciones, que están en manos privadas desde el año 2004. La residencia generaría un centenar de empleos directos. Hay un dato importante, la residencia está prevista aproximadamente para unas 100 plazas, creo que 93 porque superar las 100 plazas impone otra serie de prescripciones técnicas muy importantes, 100 plazas. Hay que entender que en el ratio de atención de paciente en Alzheimer se va a 1:1, por lo tanto estaríamos hablando de casi 100 empleos, esa sería la idea. Se han adelantado ya algunos presupuestos de rehabilitación y estaríamos hablando mínimo de unos 4 o 5 millones de euros en lo que es inversión para rehabilitación del convento. La urbanización es muy costosa porque quien conoce esa zona son unas terrazas y ahí habría que, aparte del vial, el costo que ya tiene, equipamiento del ayuntamiento y hemos ido al mínimo aprovechamiento de vivienda. Nadie puede acusarnos allí de que hemos ido al máximo de densidad. Nos hemos quedado prácticamente por la mitad de lo que nos es permitido. El proyecto urbanístico incluirá otras actuaciones como un vial entre la Cuesta Bayona y la Plaza de la Laguna, además de zonas de aparcamientos y espacios verdes en este entorno. Como objetivos principales sería ese vial que une Cuesta del Crucifijo con Plaza de la Laguna, que ese vial nuestro plan general lo contempla fuera del ámbito de esta unidad, es decir, paralelo al actual muro del convento, con lo cual la inviabilidad para su desarrollo es manifiesta, dado que hay infinidad de propietarios que sería imposible su desarrollo, con lo cual pues este ayuntamiento, y de acuerdo con el redactor y la propiedad, lo que hacen es modificar ese vial y pasarlo dentro de la unidad. Asimismo, también se dota de un acceso peatonal desde San Niñer hasta Plaza de la Laguna. Había otra vieja reivindicación que era del proyecto que se presenta en este ayuntamiento en el 2002, creo recordar, que ya marcaba también estas directrices, tanto el vial como el acceso peatonal. También había una dotación de aparcamiento público que queríamos acercarla lo más posible, y digo lo más posible dado que el topográfico y las cotas, los desniveles que nos salen pues son importantes, pero sí que es cierto que tenemos que dotar de aparcamiento público la zona más cercana a la Plaza de la Laguna para liberar en la medida de lo posible de aparcamientos en el barrio de San Miguel. En esencia, esta es las premisas que el ayuntamiento pone para esta modificación puntual. Además de la edificabilidad, lo que se hace también es pues posibilitar ese cambio de uso religioso a sanitario asistencial para, como ya también se ha comentado, la residencia de enfermos de Alzheimer. Con esto lo que también conseguimos es, como ha dicho el señor de los Reyes, Martínez de los Reyes, es dotar de unos futuros puestos de trabajo. No hay que olvidar que en una residencia de esta tipología el número de asistentes por enfermo da unos ratios mayores que cualquier otro tipo de residencia. Si a la vez unimos que esos puestos de trabajo o esa calificación es media alta, pues entendemos que para la ciudad y en los momentos que estamos es necesario. Y asimismo, lo que hacemos, como ha dicho el señor García, es evitar esa ruina que el edificio, con la catalogación que tiene, que es una catalogación bastante importante, lo que evitamos es esa ruina de ese edificio. Primero, recuperar un edificio, si no hubiese terminado en ruina total. Recuperar un edificio, recuperarlo para un proyecto social tan importante como ese, que no solamente va a resolver problemas de Tarazona, sino incluso de un entorno muy grande. Por otra parte, claro, cuando se habla de la huerta conventual, allí hay que desarrollar un proyecto urbanístico de mucha envergadura. Las exigencias tanto del plan general vigente del año 85 como las del nuevo hablaban de la realización de un vial para dar salida al barrio de San Miguel, importantísimo, y luego resolver un problema de aparcamientos de la zona, también importantísimo. Bueno, nosotros hemos accedido, lógicamente, como no puede ser de otra manera, a la realización de ese vial, que se ha estudiado muy concienzudamente para que sea de doble dirección, etcétera, etcétera, ya veremos los detalles. Y al mismo tiempo, que no se ha dicho muy poco de esto, hay una ampliación de zona verde importantísima. Y luego, por otra parte, hay una zona de equipamientos que corresponden al ayuntamiento, que el ayuntamiento decidirá qué es lo que se hacen con ellos.
hemos ido, cuando alguien puede plantearse esto como una oportunidad para recalificar y construir vivienda, yo creo que en la mente de todos está que el construir viviendas hoy no es ningún negocio, yo creo que es un riesgo y una aventura. Por lo tanto, ese no es el proyecto, la esencia del proyecto. Lo cierto es que hay que recalificar para obtener unos recursos que nos permitan primero abordar una urbanización muy costosa y la rehabilitación del propio convento. Hay una zona verde importante, como digo, tanto para el barrio de San Miguel, como estamos hablando de zonas verdes públicas, que van a dar pues un cambio radical a toda esa zona y una recuperación de una zona muy importante. Todo ello en el horizonte del año 2016, ya que la Ley Urbanística de Aragón establece una serie de plazos. Precisamente todos los grupos han aprobado una enmienda que habla de ajustarlos al máximo posible. Que estamos ante una planificación que tiene que haber una aprobación definitiva de esta modificación puntual, que hasta junio, julio o mayo del año que viene no va a estar. Hay que redactar un plan especial de reforma interior, el PERI. Hay que cerrar los acuerdos de compensación, sean vía convenios o sea vía en el proyecto de reparcelación. Hay que hacer el proyecto de reparcelación. En este caso no parece muy complicado, dado que el número de propietarios es muy pequeño y los porcentajes de aportación de cada uno de ellos son muy pequeños. Hay que aprobar el proyecto de urbanización, hay que realizar las obras de urbanización y paralelamente presentar el proyecto de rehabilitación del edificio, y por último hay que hacer las obras de rehabilitación del edificio, que esas obras desde el desconocimiento, pero sí que estaremos hablando de un año y medio seguro de obra, con lo cual el plan de etapas del 2016 creo que está bastante ajustado. El proyecto está muy consolidado, el proyecto está muy bien definido y ahora, lógicamente, vamos a tener que seguir los pasos que la propia ley urbanística nos marca. La propiedad tiene interés en desarrollar eso lo antes posible, pero ahora mismo, hoy hemos hecho una aprobación inicial y no tendremos la definitiva aproximadamente pues hasta el mes de junio o julio. Esos son los marcos los plazos que la Administración marca. Y se ha establecido finalmente verano de 2016 como fecha más próxima para que esté hecho. Porque nos hubiésemos podido ir en el plan de etapas al 2018, que es lo que nos marca la ley, los plazos máximos que nos permite la ley. Pero nuestra intención es resolverlo como verano 2016, el poder inaugurar esa residencia. En los últimos años, la propiedad del exconvento había barajado otros proyectos, algunos relacionados con el sector turístico, pero finalmente han decidido apostar por este otro de carácter social. En Aragón solo existen 2 residencias para enfermos de Alzheimer, una pública en Teruel y otra privada en Zaragoza, por lo que la demanda es muy importante. Una vez que adquirimos la propiedad, pues estudiamos muchas propuestas de viabilidad, desde residencia hasta aparta hotel, hasta la posibilidad de una clínica, hasta la posibilidad de un hotel con encanto, muchas cosas, ¿no? Que de acuerdo incluso con el tiempo se han ido cayendo por la rentabilidad de los proyectos. Quizá aquí no se puede hablar más que de rentabilidad social, hoy por hoy. Por lo tanto, yo creo que produce satisfacción desarrollar estos proyectos que tienen un enorme calado y contenido social. Bueno, yo creo que habría que remontarse un poquito para tener una conciencia de lo que hoy se ha conseguido al año 2004, cuando nuestra empresa adquirió esa propiedad. Una vez que se habían marchado monjas, pues compramos a las propietarias del convento, a la congregación, con autorización de dispensa de Roma por el importe que suponía, año 2004. Hemos estado esperando 2 legislaturas que el plan general se aprobase, que nos hubiese posibilitado o nos hubiese marcado las pautas para poder desarrollar este proyecto. Ha sido esta corporación municipal que en numerosas conversaciones se ha podido vislumbrar la posibilidad y la necesidad de impulsar de otra manera, ante la ausencia de un plan general, de impulsar de otra manera mucho más rápida en la realización de algo allí que yo creo que es un proyecto del que Tarazona se tiene que sentir orgulloso. Hoy las camas de Alzheimer son escasísimas en la comunidad, no hablamos del resto de España. Además, el convenio que se firme en el futuro incluirá la cesión al consistorio tanto de la torre como de la muralla, que a día de hoy pertenecen a la propiedad del convento. Eso en su día, como era un convento que no tenía campanario, la ciudad autorizó en su momento la utilización del campanario para que formase parte del convento. Eso es lo que consideramos nosotros zonas comunes. La propiedad no tiene ningún interés, nada más que eso, se mantenga adecuadamente. De hecho, ya hemos colaborado con la Fundación Tarazona y con el propio Ayuntamiento, que nos ha ayudado para mantener
aquello en condiciones de limpieza, ha habido que abordar el problema de las palomas por su suciedad, y nuestra intención, lógicamente, es que sin ningún reparo eso vuelva al convento y sea una zona que ojalá se rehabilite para que pueda ser visitada, porque merece la pena. Volver a la ciudad, ¿no? Volver a la ciudad, por supuesto. La modificación ha salido adelante con los votos a favor de PP, Colectivo Izquierda Unida y Chunta Aragonesista, y la abstención del Partido Socialista.